vamos a empezar por la división del cerebelo. Y igual que cuando vimos, fíjense otra vez volvemos a recordar el desarrollo filogenético del sistema nervioso. Porque precisamente el cerebelo está dividido para su estudio y además por sus funciones en 3 regiones importantes, ¿no? Entonces el cerebelo, aquí vamos a ver, el cerebelo está dividido en 3 porciones, en 3 regiones. La parte más antigua del cerebelo es precisamente la parte que aparece ya en los peces y en los anfibios. Esto es, el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo es la parte más antigua. Esa aparece desde las primeras especies animales de los cordados. Y es esto que ven ustedes aquí. Otra vez aquí les comento. En este esquemita, que es del Atlas de Neurofisiología de Netter, bueno, pues lo que hicimos ahí fue ponerle a un ladito un cuadro o un texto donde pongo igual, muchachos, para que ustedes se vayan guiando. Pongo en color azul las letras que corresponden a la descripción del vestíbulo cerebelo o arquicerebelo. ¿Por qué se llama arquicerebelo? Porque es la parte del cerebelo más antigua que aparece desde las especies animales de los cordados más inferiores. Recuerden ustedes que la escala filogenética de cordados o vertebrados es peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y el hombre, ¿no? En ese orden está la escala filogenética de los cordados, solo de los cordados o vertebrados. Y entonces el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo está básicamente formado por esto que ven ustedes aquí, que es el lóbulo, ahí está, aquí está el texto, lóbulo flóculo nodular, y que es esta parte que vemos aquí. Ese es el lóbulo flóculo nodular. Se llama vestíbulo cerebelo porque esta parte es la que va a establecer conexiones con los núcleos vestibulares. Esto es, desde peces y anfibios ya aparecen núcleos vestibulares en el tallo cerebral, aun cuando en los peces y en los anfibios todavía no hay corteza cerebral. El diencéfalo es muy rudimentario, pero el tallo cerebral ya, y ya hay núcleos vestibulares que están conectando con ese cerebelo antiguo y que sus funciones básicas o las funciones del arquicerebelo son precisamente en relación con el equilibrio, ¿no? En relación con el equilibrio. A ver, déjenme ver aquí. Me está pidiendo el código. Espérenme tantito. Seguimos. Bien, entonces es la parte más antigua, pero ustedes se fijan, también es la parte que está pues más pequeñita, ocupa menos espacio. Es dentro de las funciones del cerebelo, una de las funciones primitivas o primarias, pero pues igual que todas, ¿no? Importante, porque esta parte del cerebelo lo que hace es conservar el equilibrio. Si estas conexiones del cerebelo con los núcleos vestibulares, pues es en relación con el equilibrio. Y como les decía yo, aparece ya desde peces y anfibios. Luego tenemos la siguiente porción del cerebelo, que bueno, aquí se los puse yo las letras en rojo, pero sería esta parte que ven ustedes aquí, ¿sí? Esto que ven ustedes aquí de color rosa, ¿sí? Color rosa y rojo, bueno, pues ahí va más o menos, ¿no? Esto es el paleocerebelo, que también el paleocerebelo es como ya
no muy antiguo, pero no tampoco reciente. Eso tiene ya su antigüedad un poquito. Palo cerebelo o espino cerebelo. ¿Por qué? Porque es la parte del cerebelo que va a recibir toda la información de los fascículos espinocerebelosos, ¿sí? Y entonces ya vimos los fascículos que están, los espinos cerebelosos ventral y dorsal, están en el cordón lateral de la médula espinal. Entonces son dos fascículos ascendentes. No hemos visto el cuno cerebeloso ni el trigémino cerebeloso, pero más adelante los vamos a ver. ¿Qué información llevan los fascículos espinocerebelosos? Bueno, pues estos fascículos espinocerebelosos llevan la información propioceptiva inconsciente. Recuerden, función es recibir la información propioceptiva inconsciente. Hay que distinguirla de Gracilis y cuneatus, que es consciente. Este es inconsciente. Y bueno, los fascículos espinocerebelosos ventral y dorsal, más cúneo cerebeloso y trigémino cerebeloso, van a llevar información propioceptiva al cerebelo. ¿Cuál es la función de esta parte del cerebelo? Regula la postura, la posición, regula el tono muscular, y para mantenernos de pie, para caminar, etcétera, tenemos que tener un control de los músculos antigravitatorios, que ya, pues creo que ya los hemos mencionado un poquito, pero los volvemos a comentar, ¿no? Aquí ya solo vamos a hablar de grupos musculares, ¿no? De estos músculos antigravitatorios van a ser los músculos que van a mantener la posición erecta. Esto es, que nos mantengamos de pie, o cuando estamos como ahorita que estamos sentados, bueno, de todas maneras están trabajando músculos antigravitatorios. ¿Cuáles son esos músculos? En este caso, en nuestro tronco, en cabeza y cuello, pues son los músculos que van a estar contra la fuerza de atracción gravitacional. Recuerden ustedes que estamos en el globo terráqueo y estamos sujetados a la fuerza de atracción gravitacional. Esto lo podemos constatar fácilmente. Tomen ustedes un objeto en la mano, digo, no van a agarrar un vaso de vidrio y lo van a soltar, no, pero sí pueden agarrar una pelota, la sueltan y se va a caer. ¿Por qué se cae la pelota? Porque hay una fuerza de atracción gravitacional. ¿Por qué no se nos cae la cabeza? Pues porque tenemos músculos que están trabajando contra esa fuerza de atracción gravitacional. Y básicamente aquí, en lo que estamos platicando, bueno, pues aquí están trabajando los músculos erectores de la columna, los músculos de la nuca. O sea, para nosotros mantener nuestra cabeza erecta, pues están trabajando los músculos de la nuca, y son precisamente estos músculos los que ya cuando llevamos muchas horas en la laptop. Ayer, por ejemplo, ya me acosté muy noche, todavía por ahí una de sus compañeras mandó un comentario, no me acuerdo qué, y le dijo, oye, ya duérmete, pues ya era creo que 12:30 de la noche, algo así. Pues cuando ya tenemos muchas horas frente a la computadora y solo manteniendo la posición, pues nos duele, sentimos aquí en la nuca, la pesantez, en los hombros, sí, en la espalda. Yo la verdad es que ya en la tarde, noche, ya está, hago esto, trato de estirar y bueno, ayer sí salí a caminar. Después de la vacuna salí a caminar con la doctora Calderón. Y bueno, por eso es que empezamos a estudiar más tarde y nos acostamos muy tarde, pero bueno, ni modo, el ejercicio es muy importante. ¿Dónde se encuentran ya estas estructuras cerebelosas? Ya las vamos a ver en anfibios, en reptiles y en aves. Sobre todo aquí en las aves, este es bien importante, ¿eh? El paleocerebelo o espinocerebelo, bueno, pues reviste mucha importancia ya en las aves porque se desarrollan conexiones vestíbulos cerebelosas que van a coordinar, que van a regular. Fíjense, en una ave, en la ave no es solo mantenerse de pie, no, en las aves es integrar las actividades musculares
para coordinar el vuelo, ¿sí? Las aves tienen, la mayoría de las aves vuelan, la mayoría, ¿sí? Y ustedes vean cuando vemos una ave volando, a mí en lo personal hasta la fecha, de repente me quedo así como viendo. Hace ya tiempo, ¿no? Fui a Acapulco una vez y me siento en la playa y me pongo a ver a las gaviotas, a los pelícanos, y la verdad que es maravilloso ver cómo coordinan el vuelo, ¿no? Simplemente aletean un poquito y luego abren sus alas y empiezan a planear. No, se ve, a mí en lo personal me llama mucho la atención, me gusta ver el vuelo de las aves. Luego cuando pasan los grupos de aves cuando van emigrando, ¿no? Por ejemplo, los patos, las palomas, luego ahí en la carretera el tramo que hay de Cuautla a Huastepec, de repente vemos pasar así, pero cantidad de aves que van emigrando, precioso, impresionante y bonito, ¿no? Bien, entonces, y la última parte del cerebelo, la parte más antigua, más reciente, fíjense bien. Ahora tenemos el neocerebelo, nuevo. Este es el neocerebelo. Vamos a marcarlo bien aquí para que se vea mejor. No, ¿por qué amarillo? Ahí está. Miren ustedes, todo esto es el neocerebelo. Este neocerebelo también se conoce como pontocerebelo. ¿Por qué? Vamos a estudiar más adelantito que en los núcleos pontinos que vimos recuerden ustedes que vimos ahí la configuración interna del tallo cerebral y vemos, por ejemplo, al corte transversal del tallo cerebral, un corte a nivel del puente, a nivel del puente vamos a ver que están ahí los núcleos pontinos entre los fascículos los fascículos de la vía córtico-espinal que atraviesa por ahí, ¿no? Por eso se llama pontocerebelo, neocerebelo o pontocerebelo, porque hay conexiones muy importantes entre la protuberancia y el cerebelo. Pero además, estos núcleos pontinos son como la parte que está integrándose con información que viene de la corteza motora. O sea, la corteza motora baja, establece conexiones con pontinos, los pontinos con el cerebelo a través del brachium pontis, y bueno, es la parte más reciente, la parte más desarrollada, la parte más grande, el pontocerebelo o neocerebelo. ¿Cuál es su función? Miren ustedes, coordinación de movimientos finos, pero que nacen esos movimientos finos en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, hay movimientos finos. Y ya vimos, por ejemplo, que hay algunos fascículos que tienen que ver con esto de la, este, de la coordinación muscular. Es que está. Bien, vamos a seguir. Entonces, aquí tenemos lo que son las divisiones o las porciones del cerebelo. Recuerden, arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, paleocerebelo o espinocerebelo, neocerebelo o pontocerebelo. Capas del cerebelo. Bueno, hemos estado ya por ahí. No creo que de esto de las capas del cerebelo no hemos hablado mucho. Pero aquí vamos a ver. Ah, sí, ya me acordé. Cuando vimos la neurohistogénesis, vimos que de la, de la capa basal, donde estaban las células matrices neuroepiteliales, de ahí empezaban a producirse neuroblastos migratorios, y esos neuroblastos migratorios iban, como la palabra lo dice, iban a migrar o iban a caminar o se iban a desplazar para formar la corteza del cerebelo, ¿sí? Y los núcleos del cerebelo. Entonces, aquí vamos a ver la corteza del cerebelo, igual que en otras
diapositivas o imágenes, lo que hago es poner, ¿verdad?, el esquema de la corteza del cerebelo con sus 3 capas: la capa externa, molecular o plexiforme, luego la capa de células de Purkinje o ganglionar y luego la capa interna o granular. Así es que tengo 3 capas en el cerebelo, ¿sí? Ahí están las 3 capas. ¿Qué hay en cada capa? Bueno, pues ahí es donde tenemos nosotros que ver en cada capa que hay, ¿no? Vamos a ver que hay varios tipos de neuronas, todas estas originadas igual de la capa del manto o capa del palio, ¿sí? Todas estas neuronas que vamos a ver aquí se originaron de la capa del manto o capa del palio. Y bueno, pues empezamos por ver ahí, primero vamos a ver los axones en paralelo. Los axones en paralelo son las fibras que van a subir de las células granulosas. Entonces, miren ustedes acá. Esta es una célula granulosa. Esta que está aquí. Y luego sube su axón. Sube su axón y al llegar a esta capa, se bifurca así. Estos son los axones en paralelo que nacen de las células granulosas que están en la capa más profunda. Y para explicar esto de los axones en paralelo, yo me voy mucho siempre a recordar cuando vamos al SIX, ¿no? Que ahorita ya tiene un año que no vamos al SIX. Pero cuando vamos al SIX, bueno, pues yo que vivo en Cuautla, pues paso por ahí por Tlayacapan, ¿no? ¿Sí? Tlayacapan. Y subimos por Huastepe y luego Tlayacapan. Entonces, no sé si los que sean de Morelos han de recordar esa parte de donde están todas las artesanías, saliendo del pueblito de Tlayacapan, luego están en la carretera y hay muchos árboles de jacaranda a los lados de la carretera. Y entonces yo siempre hago esa comparación entre, imagínense ustedes que los árboles frondosos gigantes que vemos ahí en Tlayacapan, hagan de cuenta que esos son las células de Purkinje, de las que vamos a hablar ahorita. Las células de Purkinje son así como unas neuronas grandototas, sus núcleos son muy grandes, y luego arborización, o sea, se van hacia arriba ramificándose. Y los axones en paralelo, hagan ustedes de cuenta que los axones en paralelo vienen a ser como los cables los cables de la luz, los cables del teléfono que van a los lados de la carretera y que incluso luego vemos cómo tienen que podar los árboles, los tienen que podar para que no dañen los cables de la corriente eléctrica o de las señales telefónicas, ¿no? Entonces, las células granulosas, que son estas, así más o menos, sube su axón y al llegar a la capa molecular o plexiforme, su axón se bifurca uno hacia adelante y otro hacia atrás. Así está. Así tenemos las células granulosas. Tienen unos axones en paralelo, ¿sí? Que vamos a ver que van a llegar a la capa molecular plexiforme o externa. Luego tenemos también, bueno, pues los propios axones de las células granulosas que van a llegar a esta capa. Y vamos a ver también ahí, ahora vamos a poner, imagínense ustedes que puedo poner aquí una neurona de Purkinje o de Purkinje. Y todas las células de Purkinje son neuronas grandotas. Ahorita vamos a ver una imagen histológica, pero estas neuronas grandotas de Purkinje van a emitir ramificaciones hacia arriba como si fueran unos penachos, ¿no? Y entre esos penachos pasan los axones en paralelo. Luego, ¿qué más tenemos entonces en esta capa molecular? Bueno,
además tenemos las dendritas, que son estas arborizaciones de las Purkinje. Vamos a tener las dendritas de las células de Golgi. Las células de Golgi son estas chiquitas que vemos aquí. Aquí está una, miren. Esa chiquita que está ahí es una célula de Golgi. Vean ustedes cómo sus dendritas van para esta capa. Y además vamos a tener en esta capa molecular o plexiforme, vamos a tener otras neuronas chiquitas que son las células estrelladas y las células en canasta. Las células estrelladas aquí, déjame ver dónde se ve una. Es que aquí lo tapé con el marcador. Vamos a borrar. Entonces, las células estrelladas, aquí está una chiquita. Vean ustedes. Son neuronas chiquititas. Su cuerpo es muy chiquito, pero tienen muchas prolongaciones que van a establecer sinapsis con las prolongaciones de Purkinje. Y luego tenemos las células en canasta, lo que se conoce como las basket cell. Las células en canasta son células que emiten unas prolongaciones. Y esas prolongaciones, hagan de cuenta que, vuelvo a poner aquí, la neurona de Purkinje, ¿no? La neurona grandota, o les llaman también neuronas ganglionares, tienen su cuerpo, tienen su núcleo muy grandote, y las células en canasta o células basket cell son células que hay de cuerpo de la célula, la basket cell, que emite dendritas o prolongaciones, pero que acá se dirige hacia acá. Y hagan de cuenta que le hace como una canastita a la base de la neurona de Purkinje, así, como que la envuelve. Por eso le llaman células en canasta o basket cell, ¿no? Bien, luego tenemos, entonces, todo eso es lo que tenemos en la capa, repito, capa externa, capa molecular o capa plexiforme. Molecular, porque ahí vamos a ver que hay varios grupos de neuronas o cuerpos neuronales, que hay axones y que hay dendritas, que están las neuronas estrelladas, las neuronas en canasta, ¿no? Todo eso son cuerpos neuronales. Luego nos vamos a la siguiente capa, que bueno, pues no tiene mayor detalle, la capa de neuronas de Purkinje. Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver ahí. La capa de neuronas de Purkinje, déjenme ver quién está solicitando ingresar. Ah, ya tenemos a la doctora. Bueno, luego le seguimos. Buenos días, Jackie. No te escuchamos, Jackie. A ver si puedes activar tu teléfono, tu micrófono, por favor. Listo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos muy bien, Jackie. Muchas gracias. Muy bien. Es que estaba tratando de entrar. No, gracias a ustedes por Que ya invitarme. está en la ponente. Ok, a ver, nada más déjenme acomodar aquí. Déjenme ir a un lugarcito con un poquito más de luz, porque aquí veo como que está muy oscuro. Sí, Jackie, muchas gracias. Ay, no, ya les mandé el link. Es que ahorita se conecta. Ya. Ahorita vengo, voy aquí para que no interferamos Sí. con el sonido. Ah, sí, también. Pues mándales a decir que siempre fue la 1, porque ellos se suben hasta las 2. Sí. A ver si se pueden conectar. Ojalá se puedan conectar. Listo. Ahí ya se ve mejor, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Sí. Ok. Muy bien. Nada más que si me auxilian, la verdad no sé cómo compartir mi pantalla de mi presentación. Ah, mira, Jackie, ahí en tu pantalla vas a tener las imágenes de los que están ahorita conectados y ¿Sí?
En la parte inferior aparece, por ahí aparece una opción que dice compartir pantalla. Ah, ok, ok. Dice presentar ahora. Y dice, en donde dice presentar ahora, ahí le das clic en presentar ahora. Y luego te va a aparecer una opción que dice toda la pantalla, elige toda la pantalla. Tu pantalla completa. Y luego arriba te aparece otra opción, ahí escoge pantalla completa. Ok. Listo. Entiendo que tengo que abrir mi Así presentación, es, ¿verdad? ya estamos viendo tu pantalla completa, ya estamos viendo ahí la pantalla de tu laptop con unas flores bien bonitas. Ahí estamos viendo. Sí. Y se está abriendo, creo que ya Sí, ya está abriendo, sí. Dice el PowerPoint se está documento. abriendo. Ajá. Lesión de plexo braquial. Bueno, primero una disculpa, ¿verdad? Que generalmente me he unido a otras clases, pero a través de Zoom. Entonces, Google Meet es como nuevo para mí. Sí. Creo que Sí. se prefiere esta plataforma por el mayor número de integrantes Sí, y por el grande, tiempo, sí. ¿verdad? Sí, sí. Y que no te dan un tiempo como en Zoom, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues bueno, antes que nada, pues buenos días a todos. La verdad estoy muy contenta. ¿Sí me ven? Sí, ¿Sí sí, te ven mi vemos. pantalla? Estoy muy contenta, la verdad, de esta invitación que me hizo el doctor Colón. La verdad, para mí es honor y un privilegio porque para mí, pues, los doctores Colón siempre han sido, son mis fans de la escuela de medicina. Si alguien explica y te transmite el conocimiento de anatomía, mejor que ellos no lo hay. Entonces, pues agradezco mucho la invitación y pues es un honor siempre estar en contacto con gente, ¿verdad? Bien, y pues tomando en cuenta que su bloque es neuroanatomía, yo les voy a hablar de algo que son injuries. Antes que nada, quiero que conozcan un poco de mí. Yo soy médico cirujano partero, como sale en nuestro diploma de la universidad, ¿verdad? Soy de la generación número 31. El día que hablé con el doctor, le decía, híjole, no me acuerdo de qué generación soy. Y me comentaba que pues ya van hasta en las 49, ¿no? Generación, Sí. si no mal recuerdo. Médico general, pues tuve una experiencia laboral de 2 años en un hospital general en Azochiapan, Morelos, y en el Hospital General de Izúcar de Matamoros. Esto pues obviamente fue mientras me dedicaba también a estudiar para aprobar el examen nacional de residencia. Una vez que lo pasé, ingresé al programa de entrenamiento pues para pediatría en el Hospital para el Niño Poblano, que está avalado por la UAP. Y cuando finalicé la residencia de pediatría, participé en el certamen estatal de investigación de residentes, que es avalado por la CONAPEME, que es el Colegio Nacional de Pediatría Médica, y obtuve el segundo lugar con un trabajo titulado Utilidad de la prueba GeneXpert MTB-RIF para el diagnóstico de pacientes con sospecha de tuberculosis.
Después de esto, pues continué mi entrenamiento en neonatología, igual en el Hospital del Niño Poblano, pero esta vez avalado por la UNAM. En mi formación como neonatóloga, fui jefa de residentes de neonatología e hice una rotación en el extranjero, que fue en el Rarities Children's en San Diego, California. Actualmente, pues, soy médico adscrito en el Hospital General Regional de Zona 1, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Hospital Infantil de Tijuana. Todavía, pues, participo de manera activa en el programa de Helping Babies Survive, que pertenece a la Academia Americana de Pediatría, y soy médico adjunto en la formación de residentes de pediatría que lo avala la Universidad Autónoma de Baja California. Este es un collage de fotografías. La verdad es que traté de buscar fotografías, pues, del CICS. Desafortunadamente, pues, me tuve que mudar. Actualmente vivo en la frontera, no tuve al alcance ciertas fotografías que dejé, pues, en casa de mis papás. Pero esta es una foto de cuando terminé la carrera de medicina y la clásica, pues, estudiantina, ¿verdad?, del CICS, que es un ícono, pues, de nuestra escuela. En esta foto de aquí abajo fue cuando yo terminé mi formación como neonatóloga en el área de tomografía del Hospital del Niño Poblano. Este es el Hospital Rarities Children's de San Diego, California, y pues él es un neonatólogo mexicano con estudios en México de medicina general y pues pediatría y neonatología, pues ya lo hizo en el extranjero, y quien pues para mí ha sido también una fuente de inspiración para trascender en este ámbito de la medicina a través de lo transnacional. Y bueno, esta soy yo aquí con unos gemelitos en el Hospital Materno Infantil, y pues obviamente pues motivos por los que hoy tomamos pues clases vía virtual, pues la pandemia, ¿verdad? He trabajado de manera activa en el área de punero COVID, recibiendo recién nacidos, pues de madres sospechosas o positivas. Y esta es mi identificación de actualmente, pues, mi participación como docente. Bien, para hablar de las lesiones del nacimiento y específicamente de las lesiones del plexo braquial, vamos a decir que es una entidad, pues, considerando que México es un país con una tasa de natalidad muy alta, pues una incidencia bastante considerable. Y estamos hablando de una casuística internacional de 1 a 3 nacidos vivos por cada 1000. Entre los factores de riesgo que se asocian a las lesiones del plexo braquial, pues vamos a tener factores obstétricos, maternos y biológicos. Y dentro de estos, pues el común denominador vamos a encontrar que en su mayoría son o productos macrosómicos o una embarazada con antecedente de multiparidad, sin gemelos o trillizos, presentaciones podálicas o que haya sido un parto prolongado y o instrumentado. Dentro de las definiciones, pues vamos a ver que el plexo braquial es una gran red de fibras nerviosas que van a inervar la extremidad superior, ¿verdad? Y que se van a extender desde el cuello hasta la axila. Y esto, pues obviamente, porque empiezan a nivel de C5 y termina en la primer vértebra torácica. Se originan generalmente pues en los segmentos cervicales de C5 a C8 y como les comentaba, y la primera torácica. Ya se están registrando todo. La parálisis que afecta a los músculos de la extremidad superior y sigue o obedece a un traumatismo mecánico de las raíces espinales. Durante el parto vamos a encontrar 3 formas principalmente, que es la Ehr-Duchenne o Duchenne-Ehr,
que hace referencia a la parálisis de la parte superior del brazo. Entonces vamos a encontrar que en esta se va a encontrar la afección entre la C5 y la C6. Estamos hablando de que esta lesión pues es la más común, generalmente ocupa el porcentaje más alto. La segunda sería la parálisis del antebrazo o Klumpke, que la lesión se va a dar en la cervical 8 y en la T1. Es una forma muy rara. Y pues la característica, vean aquí, el Herb Duchenne, pues no sé si lo han visto, la mano de mesero. Y la parálisis de Klumpke, pues es una manita como más en garra. Y la última es la parálisis de todo el brazo. Generalmente aquí no se ve, pero el antecedente siempre va a ser el mismo. Un trabajo de parto prolongado, difícil o un trabajo de parto traumático. La etiología, como comentábamos, va a ser un trabajo de parto prolongado, difícil y traumático. El neonato, pues en su mayoría suele ser macrosómico, como obviamente, pues este tipo de lesiones no van acompañadas o no son aisladas. Se pueden acompañar también de asfixia. El recién nacido, pues obviamente va a ser vulnerable al estiramiento excesivo y esto va a ocasionar lesión de los tejidos blandos. En su mayoría vamos a encontrar neonatos con presentación de nalgas, que pues obviamente van a tener los brazos extendidos sobre la cabeza y pues por eso se lesionan de C5 a C6. Obedece a una tracción excesiva en el hombro y pues esto estira el plexo y pues su consecuencia es un desgarro y lesión del mismo. La parálisis aislada del antebrazo es incierta, se considera que puede deberse a una compresión de la apófisis coracoides de la escápula y durante el estiramiento en el trabajo de parto. En la mayoría de los pacientes la vaina nerviosa se va a desgarrar y las fibras se van a comprimir. Esto pues obviamente por la hemorragia y el edema resultantes. Menos frecuente pues va a haber ruptura completa o abulsión de los extremos y pues obviamente esto va a dar una lesión de la sustancia gris espinal que conlleva a una lesión aún mayor del brazo y pues obviamente la rehabilitación y el tratamiento es diferente. Sin embargo, algo muy importante, factores de riesgo identificables, es decir, ni venían de nalgas, ni venían con una posición compuesta, ni eran macrosómicos. Simplemente no hubo un factor de riesgo identificable y es un porcentaje pues bastante alto. Entonces podríamos decir que realmente cualquier recién nacido puede estar expuesto a una lesión del plexo braquial. Las manifestaciones clínicas, yo creo que pues ustedes aquí están más con información un poquito más reciente, ¿verdad? Porque están justamente las manifestaciones clínicas las vamos a entender desde el punto de vista en que si nosotros conocemos la descripción del plexo braquial, que aquí tenemos un esquema simplificado, vamos a ver que el bebé va a tener una parálisis pues de la parte superior del brazo, va a tener una posición muy característica, como lo veíamos en la imagen, y lo vamos a ver más adelante, y además pues van a participar en esta lesión tanto los abductores y rotadores externos del hombro, así como los flexores y los supinadores del antebrazo. Y lo vamos a ver ya en un esquema más característico. Si ven, este tipo de lesión tiene una posición muy característica. Esa posición de la mano se llama mano de mesero. Y vamos a ver que encontramos el antebrazo en pronación.
con una extensión a la altura del codo y el brazo va a estar en abducción y rotación interna con flexión de la muñeca. Si ustedes pues han tenido, o más bien todos, ¿verdad? Han ido a los restaurantes, observen. Entonces, es de ahí la característica del brazo de mesero. Estos niños, pues, cuando nosotros vamos a abducir de manera pasiva el brazo, pues va a caer flácido hacia el lado del cuerpo afectado. Los reflejos del moro, del bíceps y radial van a estar ausentes, obviamente del lado afectado. Va a haber un déficit sensorial en la cara radial, sin embargo, pues en un recién nacido es muy difícil que nosotros podamos decir tiene déficit sensorial, ¿verdad? Porque el recién nacido no nos va a decir si siente o no, pero de manera indirecta, pues vamos a evaluar que sí existe ese déficit sensorial. El reflejo de prensión va a estar intacto porque pues realmente la muñeca no está afectada. Y cuando exista dificultad respiratoria, hay que sospechar que también se lesionó la raíz del nervio frénico. Y aquí está un esquemita que me gustó como que muy de manera característica para que vean que la parálisis de Ehrb o la parálisis braquial superior pues es la más común. Su etiología va a ser pues por estiramiento, tracción o compresión al momento del trabajo de parto, y el factor de riesgo principal pues es una distocia de hombros. La lesión se va a dar entre C5 y C6 y es la más común. ¿Se acuerdan que les decía que es la más común? La posición característica de la mano es la mano de mesero y es por las características que vimos previamente. Abducción y rotación interna del brazo, antebrazo extendido y movimientos de la mano y muñeca pues van a estar preservados. La otra es la parálisis del antebrazo o Klumpke. Ahí sí vemos, pues la mano está completamente paralizada, no va a tener movimientos voluntarios sobre la muñeca, es decir, la manita se ve como en garra. Vamos a tener el reflejo de prensión ausente, obviamente. Ustedes cuando tengan la oportunidad de rotar a hospital y si es en el área de pediatría, van a darse cuenta que los recién nacidos pues tienen ciertos reflejos al nacimiento, ¿verdad? A veces de manera esquemática uno les pone el dedito en la mano, inmediatamente lo aprietan. Y si lo ponen en el piecito, pues también existe ese reflejo de prensión. Entonces, en estos pacientes el reflejo de prensión va a estar ausente. Los reflejos tendinosos profundos van a estar intactos y pues obviamente va a haber deterioro sensorial a lo largo del cubital del antebrazo y pues de toda la manita. Estos pacientes, si nosotros los dejamos sin ningún manejo, pueden desarrollar edema, cianosis o incluso cambios tróficos de la uña y de las manos. Entonces es muy importante que cuando se identifiquen este tipo de pacientes reciban un tratamiento oportuno. Va a haber aplanamiento y atrofia muscular si nosotros los dejamos evolucionar sin manejo y pueden acompañarse del síndrome de Horner, que es latosis, miosis y enoftalmos. Y característicamente van a tener una pigmentación retardada del iris. Clínicas, pues obviamente, es la parálisis de todo el brazo. Pues más severo, contracción, un parto bastante difícil, quizás hasta Christeller, ¿verdad? O un parto instrumentado en el que pues utilizan, que pues en la actualidad en teoría no debieran utilizarse, pero en mi vida pues ya trabajando sí me ha tocado ver partos todavía instrumentados. Vamos a encontrar un miembro pues
superior completamente inmóvil, flácido, sin tono muscular. Si lo estimulamos, obviamente va a quedar colgando sin fuerzas hacia el lado afectado y pues todos los reflejos van a estar ausentes y obviamente pues va a haber déficit sensorial extendido desde el hombro hacia toda la extremidad. Y aquí podemos ver, este es un recién nacido, que si lo ven desde su apariencia, ¿verdad? Macrosómico, si somos muy observadores, vemos que la parte del cuellito, pues no tiene cuello, y no es porque esté tan gordito, realmente todo esto de aquí era enfisema subcutáneo. Entonces, este paciente, si lo ven aquí el bracito totalmente inmóvil, vean la actitud de este brazo comparado con el izquierdo, que pues se ve posición más anatómica, totalmente colgado. El paciente pues obviamente se tuvo que intubar porque tenía dificultad respiratoria, lo cual nos hace sospechar que pues también hubo lesión del nervio frénico. Tiene enfisema subcutáneo a nivel de cervical y pues esto también puede ocasionar dificultad respiratoria y pues una intubación de emergencia. Entonces se tuvo que hacer una intubación electiva. ¿De acuerdo? Es el mismo paciente. Y pues obviamente fue también un parto distóxico con un periodo expulsivo prolongado. No fue instrumentado, sin embargo, pues sí fue muy difícil extraerlo. Algo muy importante de esta historia de este recién nacido es que la mamá ya había tenido un antecedente de un parto distóxico. Vamos nosotros cuando tengamos un recién nacido con un brazo inestable, lo que debemos descartar es que no tenga una lesión cerebral. Si nosotros tenemos el antecedente de que tuvo un parto distóxico, pues obviamente lo vamos a atribuir a esto, ¿verdad? Pero siempre ante la presencia de un brazo inestable, descartar una lesión cerebral o una serie de lesiones del hombro. Las lesiones cerebrales en su mayoría se van a ir acompañadas con otras manifestaciones del sistema nervioso central. Y dentro del estudio de esas lesiones, pues es muy importante el estudio radiográfico. Ante la presencia de un recién nacido con un antecedente de un parto traumático, vamos a tener que hacer diversos estudios. Y de primera instancia, la radiografía de columna cervical inferior, clavícula y húmero superior. Realmente las lesiones al nacimiento son una gama muy amplia de lesiones. Está desde el CAPU, del cefalohematoma, pero para fines prácticos de su estudio en este momento sobre neuroanatomía, preferimos nada más sacar lesiones del plexo braquial. Por eso es que ustedes van a encontrar aquí que también ocupamos radiografía de la clavícula, porque pues podemos encontrar también dentro de las lesiones al nacimiento, pues fracturas de la clavícula. Fractura importante en algunos casos, realizar tomografía y ecocardiografía. Y sobre todo para valorar la extensión del daño, nosotros lo ideal es enviar una mielografía, electromiografía e incluso resonancia magnética. Generalmente el tratamiento o históricamente siempre ha sido conservador. El tratamiento conservador implica ejercicios pasivos temprano, tanto del codo y la muñeca. Inicialmente, pues estos ejercicios pues deben ser por un terapeuta rehabilitador y ya en su evolución se capacita a la madre o cuidador del recién nacido. Estos ejercicios incluyen rotación del hombro, flexión y extensión del codo, muñeca, dedos e incluso la oposición del pulgar. En la actualidad, nos enfocamos más a un manejo conservador inicial y una intervención quirúrgica temprana.
más o menos a partir del tercer mes. Esto obviamente enfocado a una exploración minuciosa y completa, tanto de las cuestiones neurológicas de la extremidad, como palpación del músculo esternocleidomastoideo, en busca de contracturas o pseudotumor que pudiera estar haciendo una entidad patológica sobre la extremidad. Y aquí tenemos un esquemita más o menos de cómo se aborda. Vamos a tener el diagnóstico de una lesión al nacimiento. La primer conducta es realizar estudios radiográficos, como les decía, cervicales, tórax, hombro, brazo, y una evaluación neurológica para ver cuál es la lesión o a través de qué nervios o en base del plexo braquial en dónde está la lesión. En el primer mes, después de esta primera evaluación, se debe hacer una evaluación física y de ahí cada mes. Si vemos que el paciente no tiene una mejoría significativa, y estamos hablando que entre el tercer y cuarto mes se debe enviar para hacerle una exploración del plexo braquial. Esta exploración, pues obviamente va incluido terapia física y rehabilitación. Y si nuestro paciente pues no evoluciona bien, pues obviamente el tratamiento final va a ser transferencia tanto de nervios, tendones y músculos para preservar la funcionalidad de esa extremidad. Y estamos hablando que a partir del test, nosotros ya abordamos a este paciente para evitar que quede con cierto déficit funcional. Pero si nosotros tenemos la contraparte en que vemos una evolución o una mejoría significativa, pues nada más vamos a continuar vigilándolo, terapia física y pues rehabilitación, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, la conducta actual es tanto conservadora de manera inicial, pero en cuanto nosotros detectemos que no existe una mejoría significativa, la exploración del plexo braquial es fundamental para evitar que esta mano termine con una disfunción importante. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren revisar un poquito más a fondo, aquí les dejo, creo que no se ve. A ver, ahí está. Aquí les dejo la bibliografía donde pueden consultarlo. Viene todo el capítulo de lesiones al nacimiento, cefalohematoma, fracturas, etc. No sé si tengan alguna duda. Voy a regresar con ustedes. Bueno, yo antes de que si alguno de los muchachos quieren hacer una pregunta, bueno, lo primero que yo quisiera es, bueno, primero agradecerte mucho esta oportunidad que nos das y algunos de nuestros alumnos se pudieron conectar un poquito después y no vieron el inicio. Yo te pediría de favor si nos pudieras volver a presentar tu desarrollo profesional. ¿Cómo es que has llegado hasta donde estás ahorita? Y pues también si pudieras pues hablarle algo a los muchachos que ellos están ahorita de la 48, que ya están en neuroanatomía, ya están próximos al internado, y los de la 49 que están en el semestre atrasito con locomotor. Entonces, sí te pediría, Jackie, si nos haces favor de ver el inicio. Bien, a ver, déjenme compartirla otra vez. Aquí, ya va a estar aquí, lo proyecto. Ok, déjenme agregarlo. Bien, pues bueno, yo soy de la generación 31 de medicina y la verdad no me acuerdo en qué año entré, pero sí me acuerdo en qué año terminé.
en el 2009. Imagínense, estamos en el 2021, la verdad. Entonces ha pasado bastante el tiempo. Parece que fue muy rápido, pero pues no. Entonces, soy de la generación 31 y me sorprende que pues yo me quedé creo que todavía cuando iban en la 35 y de ahí pues me perdí. Entonces, actualmente pues van 49 generaciones, es ya casi 50 años de nuestra escuela, ¿verdad?, de medicina. Pues sí, soy de la generación 31. Después de que yo terminé la escuela de medicina, como todos ustedes, pues me entró la inquietud, ¿verdad?, de realizar una formación extra, que es una especialidad, que el sueño de todos los médicos, llegar a la especialidad. Pongo aquí mi experiencia laboral después de la carrera de medicina, porque si algo es cierto, pues yo no entré inmediatamente al programa de residencias. Lo comento porque para que no se desanimen aquellos que están próximos pues a irse al internado. Es una larga carrera, obviamente esto es constantemente estudiar y aprender. Yo terminé la escuela de medicina, terminé el internado lo hice en Ciudad Valle, San Luis Potosí, que en aquel tiempo pues lo ofertaba nuestra escuela. Y el servicio social sí lo hice ya más cerca de la casa de mis papás para tener oportunidad de estudiar. Sin embargo, no pasé el examen en el primer año. En el segundo año lo aprobé. Todavía el año que yo hice el examen nacional te daban la oportunidad de elegir 3 especialidades. Por si no quedabas en la primera, pues opción dependiendo tu puntaje o tu desempeño en el examen de residencias. Yo el primer año pues no lo pasé, me puse a trabajar y por eso es que pongo aquí mi experiencia laboral, porque trabajé como médico general en 2 hospitales, en el Hospital General de Azochiapan y en el Hospital General de Izúcar de Matamoros. En ambos, en el Hospital General de Azochiapan trabajé en la sala de partos y en Izúcar de Matamoros era como el médico general de apoyo a la terapia intensiva de adultos, o sea, 2 cosas totalmente diferentes. Pero en ese tiempo, pues obviamente no me desesperé, no me frustré, dije, ok, ya conozco el examen de residencias, ya sé cómo viene, ya sé cuáles son mis debilidades y en qué tengo que trabajar. Entonces, ya de manera constante, tomé cursos, compré cursos y obviamente pues ustedes saben que el grupo de amigos siempre, no, pues que tengo esta información, puedes estudiar de aquí. Y fue así como lo hice. El segundo año que hice el examen nacional de residencia, mi puntaje no alcanzó para pediatría y me dieron anestesiología. No me disgustaba, sin embargo, no era lo que yo quería con psicología, pero en aquel tiempo, no sé ahora, si tú rechazabas una especialidad, entonces automáticamente te firmabas una carta de compromiso de que si tú no pasas el examen nacional, ya no vas a poder volverlo a aplicar. Cuando rechazabas una especialidad. Entonces yo rechacé anestesiología y dije, el próximo año tiene que ser. Me puse a estudiar, le invertí a mi educación. ¿Por qué? Porque era mi última oportunidad. Y entonces, afortunadamente, gracias a mis maestros y las personas que me apoyaron, y pues obviamente gracias a Dios, pues pasé, ¿verdad? Pasé a pediatría y fue como entré a hacer la residencia en el Hospital para el Niño Poblano. Ahí pues obviamente también conocí una piedra angular pues para que continuara, porque la residencia, yo puedo decirles que de la residencia lo más fácil es pasar el examen nacional. Porque de verdad los primeros meses
Yo cuando entré a la residencia de pediatría, empecé rotando por servicios súper críticos, como fue urgencias y oncología. Y no les voy a mentir, o sea, muchas veces salía del hospital y lloraba en mi carro, y lloraba y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque pues obviamente yo ya tenía la experiencia de haber trabajado antes y no es lo mismo ganar un sueldo quizás de residente a un sueldo como adscrito, cambia muchísimo, pero sobre todo la carga de trabajo, el desgaste emocional, el desgaste físico, porque a lo largo de la carrera de medicina ustedes se van a encontrar gente muy noble, gente dedicada a la educación que les van a enseñar, pero también se van a encontrar ciertos tropiezos que van a querer hacer su paso por la medicina difícil, pero no se deben tomar las cosas personales. Lo importante siempre es aprender y aprender lo bueno y también aprender de lo malo, ¿verdad? Cómo no ser, cómo no perder el piso cuando uno alcanza tus objetivos y sobre todo, pues ya que aprendí, transmitir ese conocimiento. Entonces, incluso yo ya haciendo la residencia de neonatología, todavía hubo días en que pues lloraba, ¿no? O sea, el estrés, como les decía, tanto físico, mental, es muy alto. Entonces, yo por eso siempre he dicho, lo más fácil de la residencia realmente fue pasar el examen de residencias. De ahí se debe mantener. Doy a las nuevas generaciones o a las personas que rotan conmigo o que de alguna u otra manera están en contacto es que por muy cansado que estén, no se vayan a dormir sin leer algo, aunque sea algo chiquito, de un manual, siempre lean algo. Ahora que se van al internado, siempre carguen su libretita. Yo cada vez que tengo internos, ¿dónde está tu libretita del internado? ¿Por qué? Porque siempre puedes ver cosas enriquecedoras en los pacientes o en una guardia. Desafortunadamente ahorita por cuestiones de la pandemia, y yo lo he visto, ¿verdad? Con los internos que actualmente están en los hospitales que yo laboro, pues es mínima la intervención que tienen precisamente para evitar que se vayan a enfermar, ¿verdad? Y son muy poquitas guardias las que hacen. O sea, en mi época hacíamos guardias ABC y en medicina interna eran AB. A mí me tocó, cuando hice el internado, la influenza, la H1N1. Yo me acuerdo y justamente comentaba con mis compañeros que pues en esa época a nosotros pues no nos retiraron del hospital, pero estábamos hablando de que el H1N1 pienso yo que fue menos agresiva que el SARS-CoV que actualmente estamos viviendo, ¿verdad? No sé si es por que actualmente las redes sociales nos permite saber más de las personas o si en aquel tiempo también se murieron muchos médicos y no nos dimos cuenta porque las redes sociales no tenían tanto auge. Yo que viví en hospital, el H1N1 siendo interna, sí se morían pacientes, pero no eran tantos. A mí me tocó rotar en medicina interna y nosotros estábamos ahí y nosotros nunca nos retiraron. Y actualmente, pues, con el SARS-CoV-2, pues, yo trabajo en un hospital 100% COVID y de verdad que los primeros escuchábamos que voceaban código CDE, pues es cuando bajan a los cuerpos de los pacientes que fallecieron. Entonces, era un constante, yo creo que eso repercutió mucho en la salud mental de muchos trabajadores. Me ha tocado ver y escuchar historias muy desgarradoras en que pues familias han perdido más de un miembro, hemos tenido pacientitos recién nacidos que se han quedado huérfanos,
hemos tenido mamás que han perdido sus bebés. Creo que ustedes no me van a dejar mentir, yo creo que actualmente todos conocemos a alguien que ha fallecido por esto. Entonces, la medicina requiere de un estudio. Obviamente es lo que yo le voy a dar a mis pacientes, mi preparación. Vamos a enfrentarnos a más epidemias y a más enfermedades nuevas. Entonces es por eso que les digo que siempre hay que irnos a la cama, aunque sea leyendo algo. A veces el cansancio físico es tal, pero algo pequeño, aunque sea un tema cortito, un manual, algo nuevo, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, pues ahorita que ustedes están en esa etapa que a veces uno añora, ¿verdad? Cuando es un estudiante y estás en constante aprendizaje, estudien mucho, échenle. Es que esta situación ya es difícil por sí misma porque no están yendo a los hospitales y la verdad creo que el médico o la formación del médico obviamente debe ir acompañada de lectura, pero también de ver pacientes. Los pacientes son nuestros libros. Entonces es un poquito más complicado para ustedes, pero sí se puede. Claro que se puede. Sáquenle provecho. Los que están próximos a irse al internado, vayan con la mejor actitud, con la actitud de voy a aprender. Claro que van a encontrar personas que van a querer sabotear ese aprendizaje, pero ustedes siempre firmes, estudiando. Cuando yo hice la residencia de neonatología, tuve la oportunidad, la verdad, de rotar en un hospital internacional, que creo que eso te abre mucho el panorama de todo lo que hacemos en México. Y el panorama en cuanto a uno como especialista en un país pobre, entre comillas, y te pones a la par de un país rico, yo la verdad creo, y les voy a ser honesta, había días que envidiaba la terapia intensiva neonatal del Hospital Infantil de San Diego. Estamos hablando de que era un área muy grande en donde el neonatólogo pues solamente se dedica a evaluar, no con la carga de trabajo que uno tiene aquí en México, por ejemplo. Envidias toda la tecnología que tienen. No estamos tan mal. Tuve la oportunidad de que cuando roté había otros residentes de neonatología de Estados Unidos y la verdad, pues no sabían más que yo, ¿sí me explico? Y algunas cosas incluso hablando de cuestiones técnicas, no sé, de intubar, de colocar catéteres, de poner surfactante, por ejemplo. En México tenemos la fortuna de que nosotros hacemos todo. Y en Estados Unidos tienen mucha tecnología, pero el médico solo indica. Entonces viene terapia respiratoria, e intuban al paciente ellos y ellos le ponen el surfactante. Cuando aquí en México, pues uno hace de todo, ¿no? Entonces, y hablando ya de conocimientos, pues tuve la oportunidad de ver que realmente el conocimiento es universal, que lo que yo sabía era lo mismo que sabían ellos, que los estándares que nosotros manejamos es lo mismo, y sin embargo, a pesar de todas nuestras carencias de recursos materiales y humanos que podemos tener, nuestros pacientes salen adelante y les va muy bien. Entonces, si ustedes en su formación tienen la oportunidad de rotar en un hospital en el extranjero, hagan. Eso les va a abrir muchísimo el panorama, les va a dar conocimiento, les va a dar muchas cosas para su experiencia personal. Entonces, actualmente pues yo laboro en 2 hospitales aquí en Tijuana. Si algún día quisieran venir, ¿verdad? Y darse una vuelta por aquí tienen su casa, son bienvenidos.
Trabajo en 2 contrapartes, en un hospital que es COVID actualmente y en un hospital que no es COVID. Entonces, he visto las 2 cosas y he visto también los estragos de la pandemia o los efectos colaterales en la salud infantil, ¿verdad? En la falta de recursos, el que se han detenido ciertos programas. Esto no ha terminado y la verdad, como pediatra y como neonatólogo, la salud infantil a largo plazo es preocupante porque se están dejando de hacer ciertas cosas. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. Ustedes que van a ser, hay internistas, cirujanos, etcétera. Entonces, prepárense porque nuestra salud está en sus manos. Entonces, en este tiempo que llevo elaborando, pues, como les comenté, también tuve la oportunidad de hacer un curso todos conocen el programa de reanimación neonatal, ¿verdad? Que está basado, pues, en la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana del Corazón. Entonces, el programa de Helping Babies Survive es un programa diseñado para aquellos países con alta mortalidad infantil y que son muy pobres. Estamos hablando, por ejemplo, de África y países más o menos de tomarlo justamente en San Diego y compartir experiencias con personas que a veces no son todos pediatras, no son todos médicos, son enfermeras algunas, y que se capacitan y se instruyen y se van como voluntarias a otros países con mortalidad infantil alta para capacitar a las parteras, a las enfermeras, de cómo ayudar a los bebés a sobrevivir. Sobre todo hablando específicamente de ayudarlos a respirar. ¿Por qué? Porque son países que obviamente pues no van a tener al alcance una unidad de cuidados intensivos neonatales donde lo van a intubar y le vamos a dejar caer la ciencia. ¿Cómo capacitar a las parteras y a las enfermeras o a las personas que viven en esos lugares pobres para ayudar a los bebés a sobrevivir? Y me tocó compartir ese programa con personas que han ido a varias partes del mundo, en donde pues obviamente la mortalidad infantil es muy alta. Entonces todo eso es enriquecedor para uno como profesionista porque pues aprendes de lo que están haciendo en otros lugares. Entonces ustedes no tomen la enseñanza como que, pues, una rutina, sino como algo que les va a abrir las puertas a un mundo que de verdad la medicina es maravilloso, o sea, conocer y aprender y ver cómo los pacientes salen adelante, pues es la recompensa más grande. Entonces, estudien mucho, no se queden con lo que les digan, indaguen más. Lo que yo les digo no es la verdad absoluta, ¿verdad? Los libros están un paso adelante. Antes, pues, teníamos un bebito con lesión del plexo, yo me acuerdo que era interna, y pobrecito, no movía la manita, y así se iba a su casa. Entonces, actualmente, pues, ya lo vieron. La terapia física y la detección oportuna para un tratamiento quirúrgico precoz es lo que debemos trabajar en estos niños, porque sí me ha tocado ver niños que vienen con cierta limitación funcional, pues por un parto distóxico. Entonces siempre hay que ir un paso adelante, estudiar no nada más para pasar el examen, sino estudiar para ofrecerles una mejor atención a nuestros pacientes. Entonces, a mí me gusta mucho ver nuevas generaciones, porque esto pues para uno es enriquecedor. Para uno que ya pues terminaste y que de pronto puedes ir estudiando lo que vas viendo en los congresos o nuevos artículos que salen, pero el tener estudiantes
de verdad que es enriquecedor para uno como un médico ya formado, porque pues también aprendemos de ustedes. Eso nos obliga también a estar en contacto con la actualización médica. Entonces, todos los días echen una revisadita a sus libros y enlacen todo. Ok, ya vi anatomía del neuro, ya vi cómo está inervado el brazo, el hombro, pues buscar qué anomalías pueden existir si se lesiona lo que anatómicamente pues es normal. Y entonces pues les presenté aquí una serie de fotografías, me hubiera gustado presentarles más del CIGS, no las encontré, tenía ahí fotos, yo recuerdo que ahí deben estar entre el baúl de mis recuerdos algunas fotos de lo que es el edificio de gobierno, el anfiteatro, y pues ahí con los doctores Colón, me acuerdo que también nos dieron clases en el Hospital General de Cuautla, y muchos de verdad, muchas fotos que tengo ahí del SIX, pero les digo, me tuve que mover para Tijuana, no las tengo a la mano. Pero pues si ven, esto es nada más un pequeño bosquejo de cómo empecé aquí, ¿verdad? Siendo pues una joven, yo creo que unos 20 años tenía. Y pues esta foto es un poquito más reciente de cuando terminé neonatología. Del Hospital del Niño Poblano, los que tengan o quieran hacer pediatría, pues un día dense una vueltecita, el hospital está maravillosamente bonito y hay muchos médicos que de verdad interesados en la educación. Esta es de cuando pues roté en el hospital, en el Rady Children's, ahí en San Diego, y fíjense, para que vean que los mexicanos podemos trascender hasta donde queramos, si, hasta donde nosotros queramos. Autónoma de Baja California, pues es un médico mexicano formado en una institución mexicana y que obviamente pues tuvo la oportunidad de hacer la especialidad y la subespecialidad en el extranjero y que actualmente pues es un médico que ve los pacientes del Rady Children, sobre todo pacientes de la neuro-UCIN, pues a todos esos pacientes con partos traumáticos y distóxicos, que tienen otros problemas, pues él los ve. Él maneja esa terapia intensiva y también es adjunto a la terapia de cirugía cardiovascular. Entonces, médico mexicano que pues obviamente está en el extranjero. Y pues ya es en el área de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Infantil, Materno Infantil de Tijuana. Y pues bueno, en nuestra nueva normalidad, ¿verdad? Atendiendo pacientes de COVID aquí en el Hospital General Regional número 1 de aquí de Tijuana. Y pues mi identificación como docente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Les puedo pasar la presentación a los que llegaron un poquito tarde de las lesiones al nacimiento para que lo revisen y no se queden con esas dudas. A las lesiones del plexo braquial. Ya. Jackie, pues antes que nada quiero felicitarte. Me da tanto gusto ver que nuestros egresados llegan tan alto y me dan hasta ganas de llorar. Es verlos a todos. Ay. Y como yo les digo a mis alumnos, no a mí también no es fácil. Me da muchísimo gusto verlos. Sí, mi niña, gracias. Y recordar pues la escuela, ¿verdad? Del CIGS, las clases de anatomía. Yo por ahí debo de tener algunas fotos de las clases que tomamos, pero como antes no se usaba tanto las fotos en el celular, pues las tomaba uno y las iba a revelar, ¿verdad? Y
y pues yo creo que deben estar en casa de mis papás, que es donde se quedaron casi la mayoría de mis cosas. Pero para mí también es una satisfacción bien grande verlos bien, ver que siguen con esa energía y ese entusiasmo de compartirle a los chicos, pues, anatomía. Yo siempre he dicho, a mí me encantó anatomía porque los doctores Colón nos hicieron amar demasiado la anatomía y muy padres clases. Todavía me acuerdo ahí en las aulas grandotas con sus cristales grandes y el frío intenso que hace en el SIGS, todos ahí congelándonos, ¿verdad? Pero siempre atentos. Y la verdad es, para mí es un honor saber que ustedes siguen aquí transmitiendo ese conocimiento. Pues a mí, Jackie, me da tanto gusto verte tan formada, trabajando en el extranjero, no es llegar fácil, no es fácil llegar al extranjero, solo los muy buenos llegan, pero tienes mucha razón en lo que dices. Mi hija vive aquí vive en Michigan, y es tan difícil. Ella prefiere ir a México a atenderse, con mis exalumnos, a atenderse aquí. Ayer precisamente mi niño tuvo un problema de codo. La resonancia magnética de codo se la van a hacer hasta el día 16. Sí. Todo es un despapalle. Y la verdad, a mi hija le dejaron perder un oído, el oído derecho. Yo fui a visitar a mi hija y tuve una pérdida súbita de oído. Y entonces le hablo a una otoneuro del SIGS y me dice, maestra, inmediatamente empiéceme con corticoide ahorita. Si dejó de oír de ayer a hoy, empiéceme a tomar corticoide. Aquí a mi hija no le hicieron nada y perdió el oído. Yo ya recuperé el oído. Claro, fueron 15 días de corticoide, pero recuperé el oído. Entonces mi hija prefiere irse a México que la traten que aquí. Entonces, mamacita linda, aquí es muy difícil, como dices, todo es muy sofisticado, hay mucha tecnología, pero no, ni una pastilla te dan, sino nada. Y bueno, por una parte. Si no salen los estudios primero. A mí me gusta que ustedes, que se han superado tanto, nos hayas hecho el favor de hablar con nuestros alumnos para que ellos sepan que tienen que estudiar mucho. Que no se llega a donde estás si no se estudia a diario. Que no se llega a donde estás si estás copiando. Que no se llega a donde estás si no das más de lo que te dan en el salón de clases. Así. Entonces, a mí me encanta el SIGS, amo el SIGS. Cuando tú estabas ahí, tuve el problema de que me iban a correr de la escuela. Me acuerdo que me iban a correr de la escuela, juntaron firma los alumnos, cerraron la pluma, hicieron despapalle y medio. Tardé 8 años con este problema. Porque es cierto, yo no me acordaba de eso, doctora. Porque denuncié a la directora de que estaba haciendo tantas cosas con los programas, pues se vengó y me hicieron una acta administrativa para correrme. Todos ustedes juntaron firmas, me dieron las firmas, tardó 8 años mi problema, y decían, váyase, ya se puede jubilar. Decía yo, no, me voy a ir cuando Dios quiera que me vaya. Y cuando Dios quiera que me vaya, entonces me voy a ir. Ya me pasé 14 años. ¿Sí? Y bendito sea Dios, se fue la directora, porque después fue a dar como directora de vocacionales, y cuando ya sale yo los 8 sale ella, porque estaba echando a perder todas las vocacionales. Entonces, bendito sea Dios, yo sigo en el SIGS. Y bueno, pobrecita de ella, ¿no? La maestra Blanca, que también era una muy buena maestra. Blanca Melende. Sí. Entonces, mi vida, qué gusto me da verte, qué orgullo que seas egresada del SIGS. Y qué orgullo que nos es dando clases para nuestros alumnos y estimulándolos para que sepan que no es fácil llegar a donde estás. Entonces, muchas gracias, Jackie. Muchísimas gracias por invitarme, y pues con confianza cuando pueda ayudarlos, claro, si se puede ahorita. Pues ahora sí que, como dijeran, ¿verdad? La pandemia nos hizo también actualizarnos. Yo la verdad esto del Google Meet no lo había usado, he usado otras plataformas, pero finalmente a través de el tiempo y las distancias podemos todos reunirnos. Sí. Cosa que a lo mejor si fuera presencial, pues ya sabe que el SIGS, no sé ahora, pero antes no había señal de celular. Ahora sí, ya. Bueno, tenías que subirte o irte a las borregueras por allá lejos. Bueno, te agarrar el celular porque no había señal del celular. Bueno, entonces, pues,
pues afortunadamente cosas buenas han salido, ¿verdad? De esta situación que nos está afectando a todos, cosas buenas han salido y lo más importante es no perder, muchachos, de vista el objetivo, que no sea la pandemia, que no perder de vista el objetivo, sino buscar alternativas para poder nosotros seguirnos cultivando de conocimiento y muchas gracias por invitarme, la verdad me honra muchísimo el que me hayan invitado. Al contrario, Jackie, muchísimas gracias porque sabemos las ocupaciones que tienes y que nos hayas hecho el favor, muchísimas gracias. Y ahorita el doctor Colón está también invitando egresados así tan destacados como tú para que les estén dando unas ponencias a alumnos. Muchas gracias, mi niña, todo mi corazón de aquí hasta el cielo. Y no creas. Un abrazo enorme. Para mí la computadora, haz de cuenta que estoy empezando a dar clases hace 40 años. ¿Sí? Me desespero, para que entiendan los alumnos, me desespero. Y me cuesta esto. Siempre está Rodolfo hablándome. Rodo, ya se me apagó, Rodo, la pantalla. Entonces, gracias, mi niña hermosa. Gracias, mi madre. Cuídense mucho. Sí, pues yo también quiero agradecerte, Jackie. Creo que ha sido, pues para mí, lo más importante es que nos hayas permitido conocer tu experiencia profesional, tu experiencia personal, tu trayectoria, que tú lo has recalcado muy bien, no ha sido fácil, has invertido tiempo y bueno, los logros, los éxitos están a la vista, ¿no? Entonces, eres un excelente ejemplo para estos niños que están ya cerquita del internado y, bueno, aparte el tema de plexo braquial, pues también es parte de lo que yo toco en neuro y la maestra Calderón en locomotor. Ahorita precisamente está terminando miembro superior y pues si le da un poquito de tiempo, verá un poquito de reforzar lo que nos platicaste, ¿no? Pero infinitamente agradecido por eso, por esas palabras que nos has dedicado a todos. Muchísimas gracias, te deseamos mucho éxito. Y bueno, no sé si algún chico quiera hablar o preguntar algo. A ver, Diana, la jefa del grupo de locomotor. Aquí estoy, doctora. A ver, Diana, ¿qué puedes decir de esto, Diana? No, pues la verdad es que se agradece que pues siempre nos quieran compartir el conocimiento, porque pues a lo largo de varias clínicas que hemos pasado, bueno, al menos yo con mi generación y mi equipo de clínicas, pues como bien lo menciona la doctora, ¿no? Podemos encontrar muchos profesores que nos puedan querer enseñar y muchos otros que no. Y bueno, lamentablemente entré tarde, pero lo poquito que llegué a escuchar, pues muchísimas gracias por la información y sobre todo por brindarnos su experiencia, porque creo que muchos tenemos la idea como de, no, graduándome me meto a la residencia, ¿no? Porque si no, me quedo, me rezago, y la verdad es cierto que no me teníamos. Está mi sobrina. Pero no, la verdad es que se agradece que nos comparta su experiencia, que nos transmita toda esa seguridad de decir, bueno, si no puedo en un primero, pues se sigue y hasta lograr el objetivo y siempre estar pues vigente, ¿no? Estudiando, como le decía el otro día que me marcó, ¿no, doctora? Que estaba yo en casco y le decía, no, sí, pues yo a la misma hora la acompaño para estudiar, porque pues así como nos pueden dar información, puede ser mucha otra que podemos agarrar de algún otro libro, de algún otro artículo. Yo luego les comento a mis compañeros, porque pues sí, a veces nos quedamos con la idea de, pues nada más con lo que nos da el titular, ¿no? Pero pues muchas veces es como yo les decía ahora que estuve en casco, ¿no? Y hay muchos de la superior y de la nacional, y como 3 nada más del SIX, ¿no? Y nos decían, pues, ¿dónde están? ¿O de dónde son? Y yo les decía, no, pues de tal lugar, tal allá. Y decía, no, pues es que ni conocemos la escuela, ¿no? Y yo les decía, híjole, pues de lo que se pierden, ¿no? Porque muchos decían, ay, no, pero es que ahí ni aprenden, ¿no? Y yo les decía, es que los alumnos hacen la escuela, no la escuela a los alumnos.
Y creo que esa es una parte esencial, hay que quitarnos esa idea de que, ay, porque somos en el sí somos malos. No, claro que no. Nosotros nos hacemos y nosotros con nuestra formación, nuestra responsabilidad y nuestro día a día decidimos qué es lo que vamos a hacer de nosotros. Gracias. Y tenemos, Gracias. tenemos muchos que están entrando a residencia, tenemos muchos que están entrando a residencia y muchos que están saliendo de residencia. El SIC los hace fuertes, el SIC los hace humanos, el SIC los hace grandes, porque los del SIC tienen el conocimiento y tienen la dedicación, tienen el compromiso por hacer el bien al paciente. Y ustedes, en primer año, segundo, tercero, se las ven un poquito mal. Cuarto ya le empiezan a agarrar durísimo. Y quinto ya no hay quien pueda con ustedes. Y el internado no hay quien pueda. Sí, porque ya tienen todo el conocimiento. Ahorita nos han tocado el temblor, desgraciadamente el temblor, que eso un poquito nos dio la torre porque la escuela pues, estuvo cerrada mucho tiempo y andábamos vagando por muchas escuelas y vino lo de la pandemia. Pero como tú dices, Diana, el alumno hace la escuela. Sí, y tenemos muchos entrando a residencia, entonces, y tenemos muchos egresados. Yo no voy con nadie que no haya sido mi exalumno. Yo no me dejaría en manos de nadie que no fuera mi exalumno. Mis hijos, de donde salen para ir a atenderse a México con mis exalumnos. Entonces, el CICS es grande y hace excelentes médicos y excelentes seres humanos. No necesitamos de otra escuela. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién de los de Neuro me va a hacer favor de hablar un poquito? ¿Quién se anima? Yo, Vania. Perfecto. Muy bien, Vania, te escuchamos. Bueno, antes que nada queremos agradecerle a la doctora Jackie por disponer de su tiempo para darnos una explicación que desde nuestro parecer fue muy sencilla, fue sintética, fue muy puntual y a pesar de que lo habíamos visto con la doctora Calderón en el semestre pasado, pues ya lo recordamos también. Y también le queremos agradecer todo el grupo por sus consejos, más que nada porque creo que todos ya tenemos una emoción que puede ser miedo, puede ser inseguridad o puede ser esa ansiedad de querer irnos al internado. Entonces creo que todos pues tenemos esa cosquillita de saber qué es lo que va a pasar. También tenemos ese miedo de que todavía siga la pandemia, que no tengamos una buena oportunidad para rotar en todos los servicios. Creo que todos tenemos muchas ideas en mente, muchas cuestiones que tanto nos hacen querer seguir adelante como en algunos momentos quizá bajar la guardia, pero pues más que nada qué bueno que están ustedes aquí para recordarnos que podemos seguir echándole muchas ganas. Excelente. Y gracias a nombre de la generación 48. Fíjense, mis niños, la doctora Jackie está en un hospital COVID y no baja la guardia. Yo tengo 70 años y no bajo la guardia. El doctor Colón tiene 66 y no baja la guardia. En nombre sea de Dios, encomendémonos a Dios, cuidémonos mucho, estudiemos mucho y adelante. Porque yo también tengo que preparar cada clase que doy y el doctor Colón también. Entonces, yo admiro a mis alumnos y los quiero mucho. Y me dan ganas hasta de llorar cuando los veo tan formados y tan hechos. Bendito sea Dios, porque son parte de mi vida, porque pasaron por nosotros. Bendito sea Dios. Y afortunadamente cuando los necesitamos, ahí están, a nuestro lado. Entonces, bendito sea Dios, Jackie, y bendito sea Dios todos ustedes, porque tenemos la oportunidad de un día más. Bendito sea Dios, y ayer me vacunaron del COVID y al doctor Colón también. Nos falta la segunda dosis. Pónganse su vacuna. Cuando les toque, póngansela primero, Dios, y cuídense. Y no porque se las hayan puesto, se expongan, sigan cuidándose. Entonces, bendito sea Dios, Jackie, que estuviste con nosotros.
que hiciste que mi corazón se emocionara tanto y que les brindaste un momento de paz a nuestros alumnos en este momento tan difícil. Que Dios te bendiga, mi Jackie. Que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos y adelante, se puede. Gracias, mi niña. A ver si alguien más quiere hablar. No sé si alguien más quiera comentar algo de los compañeros que están presentes. ¿Ya no? Pues muchas gracias por la invitación de nuevo y se puede, muchachos, se puede. No se desesperen, claro que van a poder y llegar muy alto. Muchas gracias, Jackie. Gracias, mi Te Jackie. agradecemos mucho. Y ahí sí nos haces favor de enviar la presentación para hacérselas llegar a los chicos. Adiós, hasta luego. Gracias, mi amor. Gracias por todo. Bye. Hasta luego. Bye. Y hasta luego. Gracias. Bye. De nada, bye. Estuvo bonito, estuvo muy bonito. No me la esperaba. Mira lo que dicen los niños. No sabemos qué va a pasar con Sabina. Tenemos miedo. Todos, yo creo. Pues gracias por haber estado presentes a los niños de la doctora Calderón. Les agradecemos mucho que se hayan conectado, algunos un poquito tarde. Una disculpa porque se modificó la hora, pero bueno, me parece que la parte más importante, bueno, el tema es importante, pero me parece que la parte más importante es su experiencia personal. Esa para mí es más valiosa que el tema, porque el tema pues lo podemos revisar en los libros, ¿no? Pero la experiencia personal de un médico, de una médica egresada del SIGS, eso es muy valioso. Y creo que con eso nos queda muy clarito, muchachos, lo que hace rato dijo la doctora Calderón. Tenemos muchos médicos, muchos excelentes médicos, pero como les digo, y cuando les digan, ay, ¿qué es lo que en esa escuela ni enseñan? Díganles, en la que no enseñan eso es en su escuela. Yo soy egresada de la Superior de Medicina. Sí, soy egresada de ahí, pero el SIGS es mi casa. Y a mi casa lo defiendo. Y a mi casa la respetan. ¿Saben qué? Yo voy a ser mejor que ustedes, primero Dios. Y voy a ser mejor porque me ha costado desde el llegar. Me ha costado desde estar fuera de mi escuela. Me ha costado ahorita estar encerrada. Pero ¿saben qué? Siempre las adversidades nos hacen fuertes. El hombre que no tiene adversidad se la pasa roncando y durmiendo. La gente que tiene adversidades sale de ellas para ser mejor. Y nuestros alumnos les cuesta desde llegar. Y a esta generación le ha costado mucho porque le tocó el temblor y la pandemia. Así que ustedes van a ser grandes médicos, primero Dios. Así que échale ganas, mis niños, porque las adversidades nos hacen fuertes. Y no vuelvan a permitir que les digan que en esa escuela no enseñan. No enseñan en la superior. Ya hubieran querido tener los maestros que teníamos nosotros en 1972-73. Ya hubieran querido tener un maestro así, como teníamos nosotros. Ahora la superior ya tiene muchas necesidades. Está muy mal la escuela, la superior de medicina. Así que no traten de decirles yo soy más. No es cierto, porque ustedes van a ver ahora que vayan al hospital, primero Dios, ahora que vayan al hospital, ahí van a demostrar todo lo que saben, porque ya están en 5º año. Bueno, pues unos minutitos más y nos vamos a descansar un ratito nada más. Continuamos con el tema que estábamos viendo de cerebelo. Ya los niños de la 49, pues gracias por estar. Si se quieren quedar también, se pueden quedar, no hay problema. Bien, vamos a continuar ahorita unos minutitos más y seguimos viendo estábamos viendo cerebelo, ¿sí? Estábamos viendo el cerebelo, estábamos viendo ahí los detalles de la corteza cerebelosa, ¿sí? Estábamos viendo, acabamos de hablar de que nos quedamos en la capa media, que también se llama
capa de Purkinje o ganglionar, ¿sí? Porque son unas neuronas bien grandotas como esta que pusimos aquí en el esquema, ¿no? Esta es la capa ganglionar. ¿Qué hay en la capa ganglionar? Pues nada más están las de Purkinje, es lo único que vamos a tener ahí. Y finalmente nos vamos a la capa más interna, o también llamada granular, ¿sí? La externa es molecular, la interna le llamamos interna o granular. En esta capa granular vamos a tener células granulosas, por eso el nombre, ¿sí? Vamos a tener las células granulosas, que son unas células como esta que está aquí, miren, esta es una célula granulosa. Ya cuando vimos la capa molecular externa o plexiforme, veíamos que estas células granulares son las células que tienen un axón largo, que sube hasta la capa externa y ahí hace sus axones en paralelo. Estas son las neuronas o las células granulosas, pero recuerden, todas estas son neuronas, células granulosas. ¿Qué más vamos a tener en esta capa? Bueno, pues vamos a tener las famosas fibras musgosas y las fibras trepadoras, que son fibras nerviosas. Desde aquí ya vamos a ir viendo. El cerebelo recibe conexiones aferentes, o sea que lo que le va a llegar de información al cerebelo va a llegar solo por dos tipos de fibras. Unas que son las fibras musgosas y otras que son las fibras trepadoras. Y el otro componente celular de la capa interna o granular son las neuronas de Golgi tipo 2. Esas neuronas de Golgi tipo 2, aquí vemos una, ahí está. Las neuronas de Golgi tipo 2 son neuronas que se caracterizan o se clasifican como Golgi tipo 2 por tener un axón corto, ¿no? Esa es entonces la estructura histológica, hacia grandes rasgos, de la corteza del cerebelo. Y miren ustedes ahí, les muestro el mismo esquema, o sea, de otro, este creo que es del Snell, me parece, o no recuerdo. Entonces tenemos ahí lo mismo, ¿no? Vean ustedes, la capa molecular, que es toda esta, ahí está la capa molecular, luego la capa ganglionar y luego la capa granular. Vemos también cómo llegan al cerebelo las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Y vean ustedes aquí lo que les decía, las neuronas de Purkinje tienen así como un penacho grande. Imagínense ustedes un árbol con muchas ramificaciones. Y por ahí tenemos vamos a desgastar aquí el marcador. Por aquí tenemos estas que ven ustedes ahí. Esas son las células en canasta, las basket cell. Vean ustedes, ahí está el cuerpo de la neurona. Tiene muchas ramificaciones, muchas dendritas para conectarse con los axones, pero también vean ustedes qué hace. Aquí, en la base de la Purkinje, le hacen una canastita. Y en el cuadro de la parte derecha, bueno, pues ahí lo que quiero que vean es sobre todo esto, ¿no? Ahí las neuronas grandotas, las neuronas de Purkinje. Esta es una atención especial para poder identificar las neuronas de la corteza del cerebelo. Recuerden que aquí esta es una imagen de un cerebelo de un mono. Los monos están cerca ya del ser humano en cuanto a desarrollo. En cuanto a desarrollo filogenético del sistema nervioso central. Y ya los monos ya tienen un cerebelo muy desarrollado, ¿no? No como el del ser humano, pero tiene un cerebelo muy desarrollado. Y entonces ven ustedes ahí esta preparación histológica en la que podemos ver toda esta que ven aquí, esa es la capa molecular. Ahí por eso ven ustedes pocas neuronas. Ven pocas neuronas porque básicamente lo que estamos viendo son cientos de fibras nerviosas, axones, dendritas, axones en paralelo, etcétera. Mientras que en la capa granular, que es la más interna, vean ustedes, hay una gran cantidad de neuronas ahí, muchas neuronas granulosas, muchas neuronas de Golgi, ¿sí?
que son las que hacen ver ahí una población celular muy abundante. Y luego acá tenemos la manera, es una manera sencilla de tratar de explicar cómo trabaja el cerebelo, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que les decía yo, el cerebelo recibe fibras sensitivas o aferentes solo por dos vías. Aquí vemos cómo está entrando una fibra musgosa y aquí vemos cómo está entrando una fibra trepadora, ¿sí? Esos son los únicos dos tipos de conexiones que tiene el cerebelo. Son los únicos dos tipos. Y entonces las fibras musgosas se llaman así porque miren ustedes, las fibras musgosas lo que hacen es establecer, o sea, como que se abren las células granulosas y establecen sinapsis. Aquí vemos con una neurona de Golgi, aquí vemos que establece sinapsis con otras neuronas más chiquititas que son estas, las neuronas granulares, y luego de ahí parten hacia arriba los axones de las granulares y hacen los axones en paralelo. Y bueno, aquí las conexiones que hay, bueno, pues ustedes ahí lo que pueden observar es que hay sinapsis inhibitorias y sinapsis excitatorias. Entonces sube la fibra musgosa, hace un complejo de sinapsis a nivel de la capa granular. Vean ustedes aquí cómo está estableciendo sinapsis incluso con las neuronas de Golgi, los axones acá y luego los axones acá conectándose con los penachos o las dendritas de Purkinje. Y por otro lado, la única vía de salida del cerebelo son las neuronas de Purkinje. Aquí tenemos una neurona de Purkinje. Esta es la única vía eferente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los impulsos eferentes del cerebelo solo van a salir por los axones de las neuronas de Purkinje. Ah, pero y entonces aquí vemos unos complejos sinápticos, ¿no? Ahí estamos viendo unos complejos sinápticos. Bueno, pues esto corresponde, ahí estamos viendo cómo una neurona, un axón de una Purkinje conecta con otra neurona, que son precisamente estos modelos sinápticos que vemos ahí. Estos complejos sinápticos, pues no son más que los núcleos del cerebelo, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces recuerden, en el cerebelo tenemos el núcleo fastigiado, el núcleo globoso, el emboliforme y el dentado. Ahí tenemos los núcleos del cerebelo que están representando estas sinapsis. Bien, seguimos. Otra imagen que nos muestra también lo mismo. Vean ustedes, las flechitas nos están indicando cómo corre el impulso eléctrico, cómo va a llegar el impulso eléctrico. Miren, pues aquí tenemos, vamos a cambiar de pluma, sí. Aquí tenemos otra vez la fibra musgosa. Vean, ¿qué hace la fibra musgosa? Pues conecta con dendritas de las Golgi, conecta con neuronas granulosas, y entonces de ahí sale la información para seguir por los axones en paralelo que están ya en la capa molecular. Y esta es entonces la fibra musgosa. La fibra trepadora aquí no está representada, pero bueno, las neuronas de Purkinje con sus penachos, miren ustedes los penachos, ahí se ve una célula estrellada, una basket cell o una célula en canasto, y luego las neuronas de Purkinje son las que descargan hacia el exterior y conectan aquí lo que estamos viendo, que son los núcleos del cerebelo. Repito, son los núcleos globoso, emboliforme, fastigiado, y además conectan ya las conexiones que salen del cerebelo van precisamente, una de las estructuras con las que hay muchas conexiones es el núcleo rojo del que ya hemos hablado mucho. Del núcleo rojo nace de ahí el fascículo rubroespinal, que tiene que ver con la destreza motora. Ah, sí, creí que no había. Aquí está la fibra trepadora. La fibra trepadora establece sinapsis aquí con los núcleos del cerebelo, establece sinapsis con
con las terminaciones de Purkinje. Las neuronas o las fibras, más que nada aquí, las fibras trepadoras. Ahí siempre que doy este tema les digo, a ver, imagínense un árbol. Imagínense un árbol como los árboles que están ahí en Tlayacapan, enormes, las jacarandas preciosas con muchas ramificaciones. Y luego entonces aquí tendríamos que los cables de la luz, los cables de la corriente eléctrica, del teléfono, ahí van cruzando estos axones en paralelo, no son más que los cables que están atravesando los árboles que están a los lados de la carretera. Y las fibras trepadoras, que precisamente trepan así, siguen así el trayecto del axón de la Purkinje y luego suben hasta las ramificaciones de ese árbol enorme frondoso y se van ramificando para establecer múltiples conexiones con las dendritas de la neurona de Purkinje. Así es que imagínense ustedes eso, que les digo, lo vemos mucho cuando vamos al SIX, que Dios permita que ya pronto podamos regresar. Ya por lo menos nosotros, gracias a Dios, ya tenemos la primera dosis de la vacuna, ya un poquito más protegidos, pero pues todos tenemos que ver la manera de protegernos mucho. Bien, entonces fíjense, miren, en este esquemita lo que estoy poniendo es los axones en paralelo que nacen de las células granulosas, las fibras trepadoras que trepan por la Purkinje y el árbol son las neuronas de Purkinje. Bien, pues tengo las 12:30, estamos bien de tiempo. 12:30, regresamos. 1:30, doctor. ¿Cómo? 1:30. Ay, sí, 1:30, perdón. Perdón, me equivoqué. Es la 1:30, entonces regresamos a las 12 en punto, niños. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doc. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, nada más antes de que se me desconecten, por ahí, les espero su comentario en la plataforma, igual que me están haciendo sus pilates para el cerebro, que por ahí todavía hay algunos que se me están retrasando con sus actividades. Les pido un favor, un comentario pequeñito de la plática que tuvimos con la doctora Yaque, ¿sí? Ese me lo hacen hoy en la tarde o en la noche, ¿no? Pero sí, eso me gustaría mucho conocer la opinión de cada uno de ustedes. Ya ven que yo todo lo estoy leyendo, lo de cada uno les estoy haciendo observaciones personales a cada quien, por WhatsApp, por Classroom, como quieran, pero sí les encargo mucho ese comentario. Y bueno, nos vemos en 30 minutos. Es la 1:31. Regresamos es la 1:31. Regresamos a las 2 con 1 minuto. No se desconecten, ¿sí? Sí, doc. Bueno, tómense un juguito o un yogur. Nos vemos en un momentito.